Primera de Corintios, capítulo 14. Y del capítulo 14 vamos a estar leyendo el verso 36. Dice así la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias por permitir, Señor, que estemos reunidos una vez más delante de ti. En esta noche, Señor, para recibir tu palabra, hemos venido a hacer un culto de adoración a ti. Hemos elevado, Señor, canciones a tu nombre, adorando tu santo nombre, y ahora estamos dispuestos a oír tu palabra. Te rogamos, envía tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo y sea tu Espíritu el que ilumine los ojos de nuestro entendimiento. Padre bueno, gracias. Muchas gracias por tu bendición. Tomes tú el control de todo, reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús, y abundante gracia sea dada sobre de tu pueblo. Muchas gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y una de las cosas que siempre se ha producido así como un movimiento, como un malestar en las congregaciones, ha sido siempre cuando se quiso ordenar la iglesia, es decir, darle forma a la iglesia, es decir, ubicar a las personas en cada lugar donde le corresponde, y es ahí cuando parece como que entra el desacuerdo, y es ahí donde se ve la espiritualidad de los hermanos. Por ejemplo, hoy estaba hablando con los músicos y les decía, los hermanos que no vienen al ensayo, cuando ensayan la alabanza del día de la Santa Cena, que Dios mediante el próximo domingo tendremos Santa Cena, los hermanos que no ensayan la alabanza de la Santa Cena no tienen ni qué cantar ni qué tocar. ¿Por qué? Porque tienen que ensayar. Porque pueden cantar de una manera en el ensayo y después aquellos que no vinieron, entonces cantan de otra manera y se produce un desfasaje. Entonces parecería ser que ordenar esto y decir a los hermanos que el que no viene no canta es como que le produce un escozor, porque siempre el ordenamiento en la iglesia produce como un malestar o como un mal, que es necesario el orden. Es como, por ejemplo, la evangelización. Es una vergüenza que los dirigentes no estén evangelizando. Mire, tenemos 7 grupos. De los 7 grupos, 2 grupos nada más se evangelizaron. Y los otros 5, los dirigentes, vergüenza tendrían que tener cuando se lee y no afiguran que han hecho el trabajo que el Señor manda. Porque no es un orden del pastor, es un orden del Señor. Es el Señor que dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Es un mandato del Señor. Entonces parecería ser que decir esto produce escozor, pero esto es así. Entonces el ordenar la iglesia parecería ser como que produce un malestar que es necesario, ¿vio? Es como cuando uno de sus hijos se porta mal y es necesario que usted lo corrija, lo rete. Y el hecho que usted lo rete, entonces parece como que se pone mal. Bueno, pero después se endereza lo torcido y camina bien. ¿Qué es lo que pasó acá
en la iglesia de Corintio. Era necesario ordenar la iglesia y ordenar las manifestaciones espirituales que ocurría, ordenar las profecías, ordenar el hablar en lengua, ordenar, había que ordenar, porque la iglesia estaba en movimiento y los profetas estaban en movimiento y había un movimiento espiritual en la iglesia linda, pero en desorden. Entonces, como había un desorden, era necesario ordenarlo. Y cuando viene la ordenación, entonces ahí donde empieza el escozor. ¿Vio? Porque la persona puede decir, no, pero yo siento así, dice un profeta. Yo siento así, entonces yo me levanté y fui y profeticé. Y el otro dice, no, pero yo también sentí profetizar. Así que uno profetizaba por acá, otro por allá, el otro por allá, el otro por allá. Es decir, se produjo un desorden y era necesario ordenarlo. Y cuando el apóstol Pablo viene a ordenar esto, entonces aquellos que eran profetas empezaban a decir, sí, pero yo siento. Entonces Pablo le tiene que decir que el espíritu se sujete, el espíritu de los profetas se sujete, es decir, que no pueden salir todo al mismo tiempo y producen perturbación, sino por turno. Uno profetiza, luego profetiza el otro. Entonces el orden siempre produce como un malestar. Por ejemplo, mañana tenemos que llevar a cabo este trabajo. Los diáconos tendrían que ser los primeros de estar para colaborando. Y luego los hermanos que quieren avanzar en el Señor, los primeros colaborando. Los ministros, los primeros colaborando. Ahí todos vamos a llevar a cabo esta tarea. No, es la obra del Señor. Entonces no se trata de que yo hago lo que yo siento, sino que tenemos que hacer lo que nosotros somos, un cuerpo, y movernos como un cuerpo a llevar a cabo todo el trabajo que debemos de hacer. Entonces nosotros tenemos que ordenar. Los músicos, ¿cómo van a venir los músicos después que empezó el culto? Entran los músicos recién, como aquellos que en los bailes van a última hora porque son ellos los mejores. No, los músicos tendrían que estar antes que empiece el culto, ya está preparando las cosas, todo, para que cuando se inicia, se larga. Inicia el culto, entonces comienza el trabajo. Entonces estas cosas dan como escozores, como los diáconos. ¿Cómo van a venir los diáconos después que empezó el culto? Las diaconisas, después que empezó el culto, aparecen las diaconisas. Y los ministros, después que empezó el culto, aparecen todo panchito como si nada. ¿Cómo van a ser así si es la iglesia del Señor y nos reunimos justamente para adorar a Dios? Venimos a un culto de adoración, a hacerle culto a Dios. Entonces, si venimos a hacerle culto a Dios, tenemos que procurar estar siempre delante del Señor. Siendo los del ministerio, los que dan el ejemplo a los demás. El ejemplo, los que son del ministerio, dan el ejemplo. Entonces, el ordenar estas cosas, produce un poco de escozor, que es lo que pasó en este pasaje que nosotros acabamos de leer. En este pasaje que acabamos de leer, el apóstol Pablo tenía que ordenar la iglesia. En el desorden que había, empezar a ordenar, poner las cosas en su lugar, como tenía que ser, y muchos decían, no, pero yo siento, el Señor me dijo, me habló, yo tengo que hacer esto, yo siento. Entonces, son aquellos que parecían ser espirituales los que le resistían al apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo, él habla y él dice, ¿acaso salió de ustedes la palabra de Dios? ¿De ustedes salió? ¿Brotó de ustedes la palabra de Dios? ¿O ustedes recibieron la palabra de Dios? Ustedes recibieron la palabra de Dios. Entonces, si recibieron la palabra de Dios, tienen que recibir la instrucción del Señor. Porque lo que hablo, no lo hablo de mí mismo, lo hablo porque el Señor dice que lo diga y es mandamiento del Señor. Es mandamiento del Señor. Por eso Pablo dice así, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a ustedes, a vosotros ha llegado? Y luego dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Quiere decir
que el medidor de la espiritualidad de los hermanos no se trata que porque habla en lengua o que profetiza o que dice que siente de parte del Señor, sino que el medidor de la espiritualidad es la palabra de Dios, cuando se la recibe o cuando no se la recibe. El hecho de no recibir la palabra de Dios que el Señor envía, eso manifiesta la triste condición espiritual que tiene. Porque si fuese un hombre, una mujer espiritual, al oír la palabra que viene de Dios, que es mandamiento del Señor, entonces con temor y temblor hacia el Señor obedecería a lo que el Espíritu dice a la iglesia y no resistiría. Entonces, ¿qué es lo que mide la espiritualidad de los hermanos? La palabra de Dios. ¿Cómo recibe la palabra de Dios? Si recibe la palabra de Dios como lo que es palabra que viene del Señor, o la recibe a la palabra de Dios como palabra de hombre. Entonces, como usted reciba la palabra, eso marca la espiritualidad que tiene. No lo que pueda hacer, manifestar o expresar, según cómo reciba la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el espiritual reconoce cuando la palabra es del Señor, la reconoce, es el Señor. Es como cuando Lázaro estaba ahí muerto, estaba muertito, frío, estaba sobre la piedra, pero una voz de afuera dijo así: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto dijo: me llama mi Señor, es mi Señor. Se puso de pie y a los saltitos habrá salido para afuera porque lo llamaba. Reconoce a su Señor. Entonces el espiritual reconoce cuando la palabra es del Señor y viene de Dios. La reconoce, la entiende, sabe que este orden tiene que ser así y es necesario que se lleve a cabo. Entonces él reconoce y obedece al llamamiento del Señor. Por eso dice, si alguno se cree, porque ahí está el problema, cuando la persona se cree que es espiritual, se cree que es profeta o que es espiritual y manifiesta el rechazo a la palabra del Señor que envía el Señor, entonces está manifestando que en realidad no es lo que quiere aparentar. Es como los fariseos. Los fariseos aparentaban una espiritualidad tremenda. Tenían en sus vestimentas escritos textitos del Señor, palabras del Señor en sus vestimentas. Tenían en sus manos textitos del Señor, en su frente se ponían textitos del Señor. Y usted lo miraba y decía, qué espiritual que es este hermano, este fariseo, qué espiritual que. Sin embargo, cuando vino Cristo, no podía oír la palabra de Dios. ¿Por qué no podían oír la palabra del Señor? Porque no eran ovejas del Señor. Y era el Señor, el mismo Dios, en Cristo Jesús reconciliando el mundo. Y si no reconocían a Dios hablando por su Hijo, ¿qué espiritualidad tenían? ¿Qué espiritualidad tienen aquellos que no reconocen el mensaje que viene de Dios para perfeccionar a la iglesia y lo rechazan? Eso no es así, eso es cosa de hombre, eso es pensamiento de hombre. ¿Qué espiritualidad puede tener alguien que rechace la palabra que es de Dios, que viene de Dios? ¿Qué espiritualidad puede tener? En apariencia parecería ser espiritual, pero al rechazar la palabra de Dios manifiesta su triste condición. Triste condición, porque al decir que la verdadera palabra de Dios no es palabra de Dios, entonces muestra su condición espiritual muy triste. Porque el lenguaje de los espirituales y el lenguaje de los que han creído en el Señor es un lenguaje mediante la palabra de Dios. Es como cuando alguien le manda a usted un mensaje, un hermano, cualquier hermano le manda un mensaje y le dice, ¿cómo estás? ¿No le llama a usted la atención que un hermano le diga, ¿cómo estás? Entonces cuando usted lee, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con la cuenta de este hermano? Porque nosotros tenemos un lenguaje. Siempre decimos, paz, hermano, ¿cómo anda? ¿Cómo está usted? Dios lo bendiga. Tenemos un lenguaje cristiano.
Pero cuando las cuentas son saqueadas y son tomadas por gente de afuera, entonces ellos no tienen el lenguaje del cristiano. Y cuando usted recibe un mensaje, ¿cómo estás? Y usted le dice, bien, no me pasa esto porque sabe que tengo esto, me pasa por Mercado Pago, después yo te lo doy, usted ya tiene que, la antenita suya, despertarse. ¿Cómo mi hermano me va a decir, cómo está? Hola, hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? ¿Desde cuándo mi hermano me trata de esa manera? Ya a usted se le tiene que prender la antenita. Acá pasa algo raro, porque no es el lenguaje de los creyentes, no es ese el lenguaje. Entonces, el lenguaje del creyente, del hombre espiritual, su lenguaje es la palabra de Dios. Su corazón está en la palabra de Dios. Se enciende siempre, cada día, su corazón en la meditación. La Biblia dice, en la meditación, en mi meditación, en la palabra, se me encendió el fuego del Señor dentro del corazón. Entonces nosotros miramos, el apóstol Pablo dice, si alguno es espiritual, reconozca, porque si no reconoce que las palabras que hablamos en este lugar son de parte de Dios, manifiesta su triste condición espiritual. Aunque parezca como un fariseo que es espiritual, todo de blanco, todo bien, con la manito así toda juntita, parece santito. Jesús lo miró todo blanquito y dijo, sepulcro blanqueado. Con la manito así que parece como que es un angelito, dice, pero por dentro huesos de pútridos tiene ahí adentro. Huesos feos, olor fétido, surge de un corazón que está lleno de mortandad, aunque por afuera parezca como que es un angelito. No todos los que son angelitos que tienen la mano así son muy angelitos, hay angelito negro también. Entonces el lenguaje del creyente, del verdadero creyente, es un lenguaje bíblico. El hombre espiritual escucha la palabra de Dios y lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, y él discierne porque él conoce la voz de su Señor. Mis ovejas oyen mi voz, conocen la voz de su Señor y conoce que es el Señor mismo el que a través del apóstol Pablo está ordenando la iglesia. Aunque a alguno le moleste y aunque a algunos se pongan mal, los espirituales dicen, no, esto es palabra del Señor. Dios nos quiere ordenar, quiere que corrijamos lo torcido, quiere que enderecemos lo que está mal. Esto es lo que quiere el Señor. Entonces el espiritual oye y dice, Señor, amén a tu palabra, amén. No rechaza, no despotrica en contra de la palabra, no dice, esa palabra no es la palabra de Dios y es una palabra del Señor. Esa palabra no es una palabra del Señor, así habla. Por eso el lenguaje del hombre y la mujer espiritual es siempre mediante la palabra de Dios y conoce la voz de su Señor. Ahora, nosotros miramos acá, ¿por qué Pablo dice, si alguno se cree espiritual o profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mandamientos del Señor. ¿Por qué Pablo dice eso? Justamente a causa de la división dentro de la iglesia de los espirituales y los carnales. Usted no se olvide, el carnal siempre persigue al espiritual, es como en el Antiguo Testamento. El nacido de la carne perseguía al que era nacido del espíritu, porque el que es de la carne obra carnales hace y habla las cosas de la carne, y el que es espiritual habla cosas espirituales y él ve más allá de lo que el hombre natural puede llegar a ver. En el libro de Proverbio capítulo 13, en el libro de Proverbio capítulo 13, verso 20, miren lo que dice la palabra del Señor. No hace mucho, nosotros hemos estado hablando de Diótrefe. ¿Se acuerda? Diótrefe, que dice que amaba tener el primado. Diótrefe, donde también estaba en la misma congregación Gallo y otros hermanos más, y esa iglesia estaba dividida por aquellos que escuchaban al apóstol Pablo y querían seguir su instrucción, y aquellos otros que escuchaban a Diótrefe, que estaba en contra de los apóstoles, entonces había una división dentro de la congregación. Bueno, así dentro de la iglesia de los Corintios existía lo mismo, porque siempre existió los carnales y los espirituales.
carnales. Siempre existieron aquellos que hacen problemas, que causan conflicto, aquellos que siempre como niños tienen guerra, tienen disensión, tienen pelea. Si no pelea con uno, pelea con otro. Si no está en desacuerdo con uno, está en desacuerdo y siempre está en desacuerdo. Siempre, en todas las iglesias están los espirituales y los carnales. Dios nos llamó a todos nosotros como carnales y nos dio una vida espiritual y ahora nosotros vamos al desarrollo de esa vida espiritual. Pero siempre estuvieron los que andan en la carne y los que andan en el espíritu. En el libro de Proverbios 13:20, mire lo que dice. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necio, dice, será quebrantado. Y un necio es alguien que es falto de inteligencia o de razón. Quiere decir que por más que usted al necio le diga, mire hermano, pero la Biblia dice, no, para mí eso no es así, porque se torna necio, es decir, no entra en razón de lo que la Biblia dice. Entonces dice, el que anda con sabio, sabio será, pero el que se junta con necio será quebrantado. Quiere decir que ante esta situación del sabio y del necio, el creyente, el que ama a Dios, el que busca al Señor, debe de elegir la compañía con quien se mueve, porque si se mueve con los necios, el que anda con necio, dice, se va a hacer como el necio, va a ser necio como él. El que se junta con los necios, dice, será quebrantado. Entonces, si camina usted con un necio, con alguien que le resiste a la palabra, con alguien que sale de la iglesia, no, eso no es así, eso está mal, no, eso es palabra de hombre, y resiste a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, esa influencia, mala influencia de un necio, a usted lo puede llevar a pensar justamente como piensa el necio. Entonces dice, el que anda con sabio, sabio será, y el que anda con necio. Pero si nosotros nos juntamos con sabio, es decir, con hombres y mujeres que temen a Dios, hombres y mujeres que cuando se juntan no chismorrean, no hablan de un hermano, no hablan del otro, sino que hablan de las escrituras, de la palabra, y se edifican, el que anda con sabio se va a hacer más sabio, va a entender cosas que humanamente no se pueden entender. Entonces quiere decir que es una elección de la persona a quién va a elegir de compañero, a quién va a elegir para caminar, para andar, a quién va a elegir. Porque si usted le habla al oído del necio, el necio sabe qué va a hacer con la palabra que usted le diga. No es así, hermano. Mire que la Biblia sabe qué hace. Lo va a menospreciar y va a menospreciar la palabra de Dios. Y se va a mantener en su necedad y en su propia razón rechazando lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno se cree espiritual o profeta, reconozca que las palabras que estamos hablando son mandamientos del Señor, que no surge del corazón de un hombre, sino que surge del corazón de Dios. Y que el hombre es simplemente un conducto mediante el cual el Espíritu de Dios habla y edifica la iglesia del Señor. Un conducto nada más. Entonces dice, el que anda con sabio, quiere decir que es una elección, usted elige. Usted elige juntarse con los chismosos, juntarse con aquellos que critican la iglesia, juntarse con aquellos que siempre hablan mal de los hermanos, siempre están fijándose en sus errores, sus fallas, apuntando a las fallas de los demás, o usted decide juntarse con aquellos que estudian la palabra, que escudriñan la palabra de Dios y puede comentar y hablar de cosas profundas, cosas espirituales, con hombres y mujeres que entran en el secreto de Dios y del secreto de Dios descubren cosas nuevas. Entonces, en una comunicación espiritual hablan de cosas espirituales y se edifican uno al otro. Usted escoge con quién caminar. Puede escoger caminar con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios, o por ejemplo puede caminar con los que no son pueblo de Dios ni son hijos de Dios. Conforme con quien usted camine, así va a ser la semejanza suya. Por la influencia, porque hay una influencia del sabio sobre la persona que está a la par para hacerlo más sabio, y hay una influencia del necio con la persona que está a la par para llevarlo a la necedad que él tiene, pero usted elige.
Nadie lo lleva a usted con quién se va a juntar, ni con quién va a caminar. Pero usted tiene inteligencia y sabiduría espiritual como para decir, no, acá no me conviene. No me conviene, me junto con fulano de tal, me deja la cabeza así. No, yo quiero juntarme con hermanos que hablen la palabra de Dios, que comuniquen los secretos de Dios, con hermanos que edifiquen, que fortalezcan, que animen. Yo quiero juntarme con ellos porque yo quiero ir adelante rumbo a la perfección. Y usted escoge. Los carniceros no se llevan bien con los verduleros para conversar. Porque el carnicero habla de la carne y el verdulero habla de la verdura. ¿Con quién se lleva bien el carnicero? Con otro carnicero. Entonces hablan de los cortes, del precio, cómo está. Vos cortás por allá, yo corto por allá, yo le quito más de allá. Y los verduleros, ¿con quién se llevan bien? Con otro verdulero. Y yo pongo esto y yo tengo lo otro. Quiere decir que usted elige con quién va a caminar y quién va a ser su compañero o quién va a ser su compañera, quién va a ser. Pero la Escritura dice así, el que anda con sabio, usted piense, el que anda con sabio, sabio será. Pero el que se junta con el necio, ¿qué es lo que puede salir de ahí? Y si usted dice, no, pero yo lo voy a corregir, usted le habla y la persona necia rechaza, menosprecia las razones que usted le da y lo quiere llevar a usted al pensamiento de él como él piensa. Entonces es una elección. Es una elección. Se puede juntar con los que oran, o se puede juntar con los que andan según la carne. Se puede juntar con los que aman a Dios, o se puede juntar con los que aman al mundo. Es una elección. Usted decide, pero según su decisión lo va a llevar a un lugar, o a elevarse espiritualmente más cerca del Señor, o a hundirse más en el fango de donde está. Por eso Pablo dice así, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca. Usted se cree profeta, sí. Bueno, reconozca que lo que yo les escribo, el orden que tiene que llevar la iglesia, justamente son mandamientos del Señor. Mandamiento del Señor. Hay un pasaje en el libro de Proverbios, capítulo 9, verso 9, donde dice, dice al sabio, y será más sabio todavía. Entonces se juntan, se reúnen. ¿Qué encontró, hermano? ¿Qué leyó hoy esta mañana? Sí, sabe que yo leí esto, y sabe que descubrí esto, y usted, no, yo también estuve leyendo. Entonces se comparten los secretos del Señor, se comparten uno al otro y crecen. Entonces dice, da al sabio y se va a hacer más sabio todavía. Y luego dice, enseña al justo y va a aumentar su saber, porque el justo recibe la enseñanza. No se cree que es el mejor de todo y el que la sabe todo. No, escucha y recibe lo que escucha, lo que conversa, los secretos de Dios, y añade a lo que tiene y se hace más sabio todavía. Por eso es una elección con quién caminar. Es una elección. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, nosotros vamos a encontrar en Hechos capítulo 2, verso 44, donde dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Quiénes estaban juntos? Los que habían creído. Los incrédulos no se juntaban con ellos. Los incrédulos, ellos no recibían la palabra de Dios, entonces ellos no se juntaban, pero todos los que habían creído, lo que le creían a Dios, lo que creían, lo que el Espíritu Santo hablaba y decía a la iglesia, todos los que habían creído estaban juntos. ¿Y qué hacían juntos? Se edificaba, es decir, le daban al sabio y se hacía más sabio, le enseñaban al justo y el justo aumentaba su saber. Quiere decir que iba creciendo espiritualmente. ¿Usted quiere crecer espiritual? Reúnase y júntese con hermanos y hermanas espirituales. Entonces va a crecer. Se junta con hombres y mujeres que sirven al Señor, temerosos de Dios, entonces pueden crecer. Usted le dice, vamos a orar, hermano. Sí, vamos a orar. No tiene problema de ir a orar. ¿Vamos a leer la Biblia? Sí, hermano, leamos la Biblia. Pero si se junta con el necio, vamos a orar. Nada, después oramos. No. Quiere crecer espiritualmente, júntese con hermanos y hermanas espirituales.
Por eso dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y estaban juntos. Es decir, no se separaban, ellos se mantenían firmes en unidad, confiando en el Señor. Entonces, volvemos a 1 de Corintios capítulo 14. Dice el apóstol, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Mire, hasta qué punto ellos recibieron la palabra de Dios. Recibieron la escritura a través de los apóstoles. Y luego parecería ser como que ellos eran mayores que los apóstoles. Yo he conocido pastores que han salido de este lugar, que han recibido la enseñanza en este lugar, que han creído, han sido bautizados, han salido y luego dijeron, no, yo recibí por revelación el mensaje que yo tengo. Y es el mensaje que nosotros hemos comunicado. Usted entra a la iglesia sin conocer nada, recibe la instrucción, recibe la enseñanza, sus ojos son abiertos, luego se va y dice de otro lado, no, yo lo recibí por revelación. Hubo alguien que le reveló la palabra de Dios. Pero el soberbio dice así, a mí nadie me enseñó, Dios me enseñó, a mí Dios me enseñó. A mí también el Señor me enseñó, pero siempre fue a través de alguien. Yo recibí el Evangelio a través de alguien. Alguien me bautizó. Alguien me llevó a la palabra de Dios. Alguien me enseñó. Alguien me iluminó. Y después fui llevado hacia adelante. Pero siempre yo miro para atrás de donde yo salí. Yo no me olvido donde yo recibí al Señor como mi Salvador, ni me olvido donde yo he sido bautizado. Yo no me olvido, lo tengo siempre presente, porque fue el inicio de mi carrera en la presencia del Señor. Y doy gracias a Dios por ese lugar donde recibí a Cristo y fui bautizado. Pero no digo, no, vino un ángel y me enseñó. No. Yo recibí de un ángel, de un hombre, puesto de parte del Señor, la palabra y la instrucción del Señor. Entonces el apóstol dice así, ¿acaso la palabra salió de ustedes o ustedes la recibieron? ¿Ustedes vinieron anunciando el Evangelio o ustedes vinieron y les fue anunciado el Evangelio? La soberbia le hace decir así, Dios me reveló. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros? Ustedes solo tienen la palabra y yo tengo soy yo solo. Y los demás no tienen la palabra. Usted solo tiene la palabra de Dios. ¿O solo a vosotros ha llegado? Y luego dice, si alguno se cree profeta, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Por eso comenzamos diciendo, el ordenar algo resulta molestoso a aquellos que son ordenados. Los chicos se levantan todos desparramados, la cama tendida, todo, y viene alguien y dice, ¿qué es? ¿Por qué no tendieron la cama? Tiendan la cama. Le resulta molesto. Uy, vos a esto y vos lo otro. Le resulta molesto. Pero es necesario el orden. En la iglesia del Señor también es necesario que sean ordenadas, que la vida de los que han creído sean ordenados. Seamos ordenados en el Señor. Entonces los que cantan, que canten y que tengan su lugar de honra que Dios le dio, los honró con un don, con un ministerio, y lo tienen que cuidar, que cuando venga el Señor, usted le dé lo que el Señor le dio multiplicado, porque lo llevó a cabo el ministerio que el Señor le dio. Dios le dio un don, una gracia, y usted llevó a cabo lo que Dios le dio. No descuidarlo. Para que en aquel día no diga el Señor, mal siervo. Mal siervo. ¿Por qué mal siervo? Porque te dio un don, un talento y lo descuidaste. Lo dejaste a un costado. Entonces Pablo dice así, el que se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y el que quiera creer, crea que es palabra de Dios. Y el que no, siga adelante su rumbo según su propio corazón. Muy lejos no va a ir. Porque siempre la palabra va a estar golpeando y golpeando y golpeando hasta que como una piedra se rompa, levante sus ojos y diga, tú tienes razón, Señor, tú tienes razón, me rindo delante de ti.
piense, medite en esta palabra y vamos todos juntos rumbo a la perfección. Amén, hermano. Cierre sus ojos y vamos a orar. La palabra de Dios ha llegado a nosotros. La palabra de Dios ha llegado a nuestras vidas. El Espíritu de Dios no ha dejado de hablarnos desde el día que creímos hasta este mismo día, donde el Espíritu habla y dice a la iglesia, iluminando, aclarando, abriendo el sentido para que los que creen vayan adelante rumbo a la perfección. Cierre sus ojos.